González y voy a estar con ustedes las próximas 4 clases, es decir, esta semana y la semana que viene. Vamos a empezar la unidad de teatro y van a ver conmigo una parte y otra parte con Florencia, que ya la conocen. Bueno, no sé si les había dicho Florencia que hoy veíamos el arte nuevo. De paso me mandó un mensaje para ustedes, quedó muy contenta con su participación en la última clase cuando estaba el profesor invitado, que le hicieron quedar muy bien, así que quedaron muy bien con ella. Que lo tenga en cuenta cuando corrija, ¿no? Bueno, entonces les decía, empezamos la unidad de teatro, la última unidad del programa. Nosotros vamos a ver un texto que podríamos llamar de perceptiva, digamos, una pequeña poética, y después vamos a ver 2 obras de teatro que son Fuente Ovejuna y El Castigo sin Venganza, ambas de Lope de Vega, autor que ustedes ya conocen, pero por otros géneros. En el campus está el arte nuevo y está El Castigo sin Venganza. Fuente Ovejuna es una obra que se consigue muy fácilmente y supongo que algunos de ustedes ya la deben haber leído, suele estar en las currículas de la escuela secundaria y si no la van a poder encontrar en cualquier lado, así que esa no la subimos. Mirá, lo que pasa con Fuente Ovejuna es que hay tantas variantes en el texto que yo, digamos, puede ser cualquiera, incluso alguna medio escolar, no se preocupen por eso. Tampoco es un texto difícil y lo que van a encontrar es variadísimo, ¿sí? Así que lo que es más barata, lo que más les guste. No es un texto que tenga problemas, que necesite una gran anotación para seguirlo, así que cualquiera está bien. Yo tengo una que es recontra escolar. O sea, debería tener otra. En ese momento solo conseguí esta y de conmigo. O sea, también la hice, pero es como para la escuela, justamente porque es un texto que se suele dar. Así que no hay problema con eso. Y El Castigo sí es un texto que se consigue menos, así que ese sí lo subí al campus. Para el arte nuevo hay un artículo de Rosas, de Juan Manuel Rosas con Z. Hoy en la clase vamos a tomar cosas de ese artículo, así que después, si lo quieren leer, por ahí les ayuda a ordenar un poco todo lo que veamos hoy. O sea, no es que la clase va a ser exclusivamente el artículo, pero digamos, vamos a pasar por algunos puntos que Rosas trabaja. Así que ese les puede servir. Y bueno, para El Castigo no subí bibliografía todavía, y para Fuente Ovejuna tampoco, pero cuando lo haga les aviso, ¿sí? Bueno, ¿pudieron leer el arte nuevo? ¿Alguien le pudo dar un vistazo? ¿No? Bueno, hoy vamos a ir leyendo partes. Igual mi intención es terminar hoy. Como siempre, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, así que no sé si lo lograré. Pero después, bueno, denle una leída si pueden. Bueno, después lo van a tener que leer igual por el examen, pero igual hoy vamos a ir recorriendo partes del texto. Pero antes de empezar con eso, quería introducir un poco el tema del género dramático, ¿no? Para que nos situemos, nos pongamos en situación. Este es un género, digamos, diferente de todo lo que vieron hasta ahora, y aunque eso parece novedad, porque todos los géneros son distintos, hay una característica que tiene el género dramático que lo hace diferente, notablemente diferente de los otros, que es el tema de la representación, ¿no? Que incluye esta cuestión, esta problemática que no está en los demás géneros. Y además, en el Siglo de Oro, es un género que involucra fuertemente al espectador, digamos, al destinatario, no sería el lector, sería el espectador, ¿sí? Porque hay que tener siempre presente que las obras de teatro en el Siglo de Oro se escribían para ser representadas. Ningún dramaturgo pensaba a priori en la publicación, independientemente de que después empezaron a publicar las obras de teatro, de eso ya les voy a contar más, pero digamos, la intención de un dramaturgo cuando escribía un texto era que se representara, ¿no? Y que el público fuera a verlo, ¿no? Entonces es un género que incluye
un actor más, si quiere, lo tiene mucho más presente que los demás, ¿sí? Que los géneros que se escribían para ser leídos, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la población en el siglo de oro era analfabeta. Entonces, escribir lírica, escribir prosa, era para un público más recortado. En cambio, escribir teatro era para un público más masivo. Bien, entonces vamos a ver cómo estaban las cosas en cuanto al género dramático en la época en que Lope escribe el Arte Nuevo. O por lo menos en la época en que lo publica, ¿no? Porque en el siglo de oro siempre nos pasa esto, que sabemos cuándo se publica un texto, pero no siempre tenemos certeza de cuándo se escribió, ¿no? Porque puede haber pasado tiempo desde que el autor lo escribió hasta que salió publicado. Entonces, la crítica siempre incluye esta discusión. Se publica en tal año, pero ¿cuándo se escribe? Y además, les decía, que tendríamos que revisar un poquito cómo era la situación del teatro en ese momento, porque es una época de una gran transformación del teatro, ¿no? O sea, el barroco es el momento en que se consagra el género dramático y aparece esto que se llama el teatro clásico español, ¿no? Que hasta el día de hoy es el teatro clásico español. O sea que es un momento muy importante para este género. Bueno, el Arte Nuevo se publica en 1609. Ingenuamente me traje una tiza, que no sirve obviamente para este pizarrón, así que nada, cualquier cosa, lo repito si lo quieren anotar, cualquiera de estos datos que se pueden pasar rápido, pero no les voy a poder contribuir con notas en el pizarrón. Para la próxima traigo un marcador. Y se publica en un volumen que es un volumen de poesía, ¿no? Eso ya introduce un problema que después vamos a retomar. Ese volumen se llama... ¡Qué grande! Bueno, se me acordó que te lo devuelvo, ¿eh? El volumen en el que se publica el Arte Nuevo se llama Las Rimas, que es una colección una antología de poesía, de sonetos, de otras formas métricas. Pero bueno, ya hay un problema para la crítica con el hecho de que esté incluido en las rimas, o sea, que esté incluido en un volumen de poesía. Después lo retomamos a eso. Bien, entonces, en 1609, en realidad, en 1609, la comedia nueva, lo que se llama la comedia nueva, que es este fenómeno de la revolución de la escena barroca, que les decía, o sea, esta transformación que culmina en el teatro clásico, ya estaba bastante consolidado. O sea que el Arte Nuevo como texto de preceptiva teatral es tardío. O sea, en realidad, la revolución, si quieren llamarlo de alguna manera, de la escena teatral española comenzó unos casi 20 años antes, ¿no? O más, 25 años antes, ¿no? A fines del siglo XVI. Pero bueno, entonces, remontándonos a esa época, ¿en qué consistía, qué se llamaba teatro, digamos, a fines del XVI? Teníamos por un lado lo que sería un teatro culto, universitario, de representación muy acotada, por ahí se hacían representaciones en la universidad, en las academias, entre los letrados, los eruditos, un teatro muy intelectual y a menudo vinculado con las órdenes religiosas, las cofradías, la Compañía de Jesús. Entonces que estaba también vinculado con esto, ¿no? Porque la universidad tenía una gran relación con la formación teológica también, no eran universidades laicas. Esta era una vía. Después, por otro lado, estaban los que se llamaron los trágicos españoles, ¿no? Que eran comedias, o sea, tragedias más bien, que seguían el modelo aristotélico, o sea, intentaban conservar la preceptiva clásica de Aristóteles,
pero, digamos, incorporando más bien los principios de Séneca, o sea, que era un teatro así medio de horror, sanguinario, ¿no? Eran como todas escenas de la historia de España, pero con muchas muertes y mucha sangre, todas tragedias, además. Tampoco era algo que convocara mucho al público, ¿no? También tenía un componente así como de erudición, que no, digamos, no invocaba a las masas para ir a verlo. Los trágicos españoles, o también los llamaban trágicos del horror. Algunos autores, que por ahí les van a sonar, por ahí no, Cristóbal de Virués, Juan de la Cueva, ¿sí? O sea, que exploraban estas formas. Y esto genera, digamos, también toda una discusión, porque como estas fórmulas no cuajaron, hay, digamos, la crítica hasta el día de hoy sigue discutiendo si hay tragedia en España o no, como la hubo en otros países al mismo tiempo, ¿no? Y esta discusión ya existe en la época, porque van a ver, cuando veamos El castigo sin venganza, que Lope recoge el guante de esto, ¿no? Porque la llama tragedia a la española, al castigo sin venganza, que es una obra tardía, digamos, es de su última época. 1632. Bueno, y por último, las representaciones palaciegas. Por ejemplo, bueno, en la casa de algún noble, para homenajear a alguien, se montaba un espectáculo. Eso tampoco, obviamente, convocaba al público porque era solo con invitación. Entonces, estas formas que les enumeré recién no circulaban entre la gente, no circulaban entre el público, o sea, como formas teatrales eran limitadas. ¿Querías preguntar algo? Sí, el auto sacramental, ¿dónde lo podés ubicar en esa variante? No, en esta época, digamos, bueno, lo que pasa es que el auto sacramental es una representación en ocasión de una fiesta muy específica. Entonces, digamos, no es como la forma teatral masiva, no es la forma teatral que el público asiste a ver, sino que está relacionado con otra celebración. De todos modos, durante el 17 tiene un gran desarrollo. Pero esto, acordate que es fin del 16. También como que se relacionaría con esas formas más medievales o que después confluyen ahí en el teatro litúrgico universitario. Pero bueno, como está asociado con un hito particular, que es la fiesta del Corpus, digamos, tampoco lo tomamos como antecedente de lo que después es la Comedia Nueva. ¿Y podés dar un ejemplo de teatro público universitario? ¿Sobrevivió a la época? Y en realidad estas tragedias de los trágicos españoles también de algún modo se asocian con eso, ¿no? Porque estos son escritores cultos, ¿no? Escritores de academias, escritores que no buscan la recepción popular, sino que esto de la tragedia de Guido, la tragedia de no sé quién, o sea, y son, como te decía, episodios de la historia de España o de la historia clásica o, digamos, de la mitología clásica, que por eso requieren como un cierto nivel de preparación para entender. O sea, después vas a ver que en el teatro posterior, la Comedia Nueva, si bien se representan mitos clásicos, siempre están atravesados por todos los componentes nuevos que tiene la Comedia Nueva. Siempre hay romances, pequeños episodios amorosos, como que el mito no está presentado en su forma más erudita, más culta. Bueno, pero bueno, retomando, no están pensados para una difusión masiva estas modalidades, no están pensadas en ningún momento para el gran público. Conforman lo que un crítico valenciano que se llama Olesa, y después les voy a aclarar por qué interesa que sea valenciano, llama prácticas escénicas. O sea que convivirían en el momento o estarían circulando en el momento tres prácticas escénicas. Y en realidad esta denominación interesa por el hecho de lo que les decía hace un rato, que hay que tener en cuenta la representación, ¿no? Que
nos quedamos sin una parte importante si analizamos el teatro del siglo de oro solo a partir del texto. Entonces, él habla de la práctica escénica erudita, la práctica escena cortesana. La erudita incluiría estas tragedias, el teatro universitario, las representaciones religiosas, la práctica escénica cortesana, que serían estas fiestas, y la práctica escénica pública. ¿Cuál es la práctica escénica pública? El teatro valenciano, ¿no? Por eso les mencioné lo de la nacionalidad de este crítico, porque digamos, el teatro valenciano en el siglo de oro tiene una importancia fundamental. Digamos, en Valencia se estaban explorando estas nuevas formas y además Lope estuvo exiliado en Valencia un tiempo y estuvo en contacto con estos dramaturgos, lo cual permite presuponer que su fórmula dramática se enriqueció con este contacto. Entonces, el teatro valenciano experimenta con estas formas, ¿no? con el teatro religioso, con la práctica cortesana, pero apelando, digamos, a formas más populares. Dentro del teatro valenciano tenemos a López de Rueda, que es un antecedente muy importante, y Juan de Timoneda, ¿no? Esos son dramaturgos que por ahí ustedes los van a ver en las bibliografías o cuando leamos textos críticos sobre teatro, y que, digamos, si bien no es de lo más atractivo analizar sus textos, sí tenemos que reconocer que están en el antecedente. Estos dramaturgos exploran formas más ligadas a la comedia, más parecidas a la comedia clásica, imitan los modos de hablar populares, apelan al humor y tienen, digamos, como un poco más de difusión entre un público no letrado. Y por otro lado, las compañías italianas. En esa época, digamos, recorrían el territorio español compañías provenientes de Italia, que hacían representaciones, que eran compañías más profesionalizadas, hacían representaciones en los palacios, o donde se les contratara, y también en la casa, ¿sí? Apelando a la modalidad de la gorra, o como se llamara en ese momento. Se ponían en una plaza, montaban una obra y la gente los veía ahí mismo. Entonces, estas, digamos, estas prácticas de representación también seguramente deben haber inspirado, deben haber servido de molde a los dramaturgos de la época de Lope y, bueno, obviamente al propio Lope. Entonces, todos estos antecedentes nos sirven para pensar algo que hasta hace poco tiempo no se tenía en cuenta. Es decir, como a Lope como autor lo rescata fundamentalmente el romanticismo, ¿sí? En el siglo XIX, Menéndez Pelayo, digamos, toda esa corriente crítica, la construcción que se hace de él como autor es la de un genio solitario que inventó la comedia nueva. Lo mismo con Calderón, ¿no? Digamos, como otro genio. De hecho, durante mucho tiempo la crítica agrupaba el teatro en torno al ciclo de Lope y el ciclo de Calderón, como que eran los únicos, y bueno, después había una serie de dramaturgos que gravitaban en torno de ellos dos, que unos seguían los modos de Lope, otros seguían los modos de Calderón. Pero si pensamos en todas estas cosas que mencionamos recién, podemos proponer que lo que hay detrás de la comedia nueva es una poligénesis, digamos, un nacimiento que tiene que ver con un montón de vertientes diferentes que convivían en ese momento y que, bueno, sí, lo que probablemente Lope supo hacer fue recoger cosas de estas distintas vertientes y, bueno, ensayar una fórmula nueva que tuvo mucho éxito. Pero no es que un día se levantó y dijo comedia nueva y la creó. Que es, bueno, lo que proponía la crítica hasta hace no mucho tiempo. Lo que ocurre también es que los testimonios de la existencia de, por ejemplo, las compañías italianas y todo eso son relativamente recientes. Tampoco podemos pretender que en el siglo XIX conocieran todas estas cosas, ¿no? Son noticias nuevas. Bueno. Además, digamos, para que el teatro sea un espectáculo
digamos, convocante y atractivo, hay que pensar en dos cuestiones más. Digamos que hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo social, que vamos a ir detallando, que determinan que en ese momento haya un público con ganas, con interés, con demanda de entretenimiento, no solo el público popular, también el público, la burguesía, digamos, que también asistía al teatro, ¿no? Y hay también una serie de fenómenos materiales que ahora vamos a ver que fortalecen la posibilidad de que se genere este teatro nuevo, que tiene que ver con los lugares de representación, la profesionalización de las compañías y todas estas cuestiones que son, digamos, ajenas al texto, ¿no? Por eso insisto tanto en que tenemos que pensar en un género que va más allá del texto. Bueno, mencionamos a las compañías italianas, ¿no? Y vuelvo sobre ellas porque la participación de estas compañías es sumamente importante para lo que les decía hace un rato de la profesionalización de los actores, de los autores. Autores en el siglo de oro son los directores, ¿sí? Los directores de la compañía, no son los que escriben el texto, que son los dramaturgos, sino los que dirigen, serían como los directores actuales. Y con respecto a, digamos, los otros fenómenos que concurren y se solidarizan para que la escena nueva se consolide, bueno, habíamos mencionado la mejora de los espacios de representación, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía que las compañías representaban en las plazas, pero a partir de que el teatro empieza a ser un espectáculo buscado, un espectáculo seguido, se empiezan a formar lo que se llaman los corrales de comedia. El corral de comedia es el espacio de representación popular, digamos, es como si fuera la sala de teatro actual, ¿no? Generalmente eran casas, ¿sí? Eran patios, ¿no? Había un tablado chiquitito, digamos, los recursos escenotécnicos eran inexistentes, ¿sí? Lo que había por ahí eran telones, pantallas, algunos elementos escenográficos muy rudimentarios, vestuario, ¿sí? Pero piensen que no había iluminación, o sea, el espectáculo tenía que hacerse a la tarde. El espectáculo teatral duraba unas 2 o 3 horas y no era solo la obra, sino que entre actos se representaban entremeses, bailes. Sí, era, digamos, la gente iba ahí, comía, tomaba, se tiraba cosas, o sea, era así como un patio, digamos, eso, digamos, también tenía que ver con cómo resultaba la comedia, ¿no? Si no gustaba, a correr. Y todo esto, digamos, a este espectáculo teatral, cualquiera que pagara su entrada podía acceder. No había que ser de ningún estamento, no había que tener acuerdo con nadie, no había que ser invitado. Yo llego al corral de comedias con mi real, que es más o menos lo que salía una entrada, pago y entro. Después adentro me tengo que poner con los de mi clase, ¿sí? Si soy mujer me tengo que poner donde están las mujeres, si soy hombre donde están los hombres, si soy de la clase baja en el patio, si soy una noble por ahí en un palco, ¿no? Pero pagando la entrada entra todo el mundo, ¿no? O sea que eso también es lo que hace que el teatro se convierta en un espectáculo policlasista, o sea, todos juntos ahí, no mezclados, todos juntos. Y pese a la imagen austera y un poco amarga que la historia le asignó a Felipe II, fue él, que era bastante entusiasta del teatro, quien fortaleció bastante el desarrollo del espectáculo, porque permitió la creación de una temporada, por ejemplo, entonces eso ordenó cuándo se hacían los espectáculos, de qué época hasta qué época, si en verano, que en invierno no, que cuando el día es más largo, que a qué hora, todo eso se regularizó. Se regularizaron, como les decía, las compañías, se profesionalizaron los actores.
Sí, en España sí. En Inglaterra no, pero en España sí. Y es más, ahora vamos a ver, en el arte nuevo hay una línea que hay como todo un fenómeno que tiene que ver con la mujer vestida de hombre, que, bueno, no sé si ustedes en algún texto se cruzaron con este fenómeno porque es de todos los géneros, la mujer que sale a buscar su honra y se viste de hombre. Sí, la mujer que perdió la honra y entonces va a reclamar por ella y se viste de hombre porque tiene que salir a los caminos. Bueno, eso en el teatro. Bueno, yo lo leí en Shakespeare, pero eran actores varones, porque no podían representar a las mujeres. Claro. En cambio en España eran mujeres, con calzas, apretadas. Acá sería al revés. Claro. Sí, claro. Don Gil de las Calzas Verdes es justamente la protagonista, es una mujer vestida de hombre, que se hace llamar Don Gil, y eso genera toda una serie de confusiones, porque obviamente que una mujer se enamora de Don Gil, que es una mujer, ella se enamora de un hombre, pero el hombre que es un hombre. O sea, todas esas situaciones de comicidad favorecidas por estos cruces de identidad. Pero en España las mujeres sí podían representar, o sea que los personajes femeninos los hacían mujeres. Y a veces vestidas de hombre, que resultaba muy atractivo para el público, ¿no? Porque en general las mujeres usaban vestidos, polleras largas, pero bueno, en el teatro podían aparecer en calzas y eso gustaba. Bueno. Entonces, estos fenómenos que les estaba describiendo permiten la aparición de un nuevo actor, que sería el público, que se siente con derecho de expresar su gusto, porque paga la entrada y puede expresar si el espectáculo le gusta o no, ya sea aplaudiendo o arrojando cosas, o retirándose, o insultando, digamos, pero ya va formando su gusto y ya tiene derecho a una opinión. Y empieza a ser tenido en cuenta. Eso es lo que vamos a ver claramente en el arte nuevo. Como contraparte de esto, lo que se genera es lo que, a partir de una frase de Cervantes, se llama la mercantilización de las obras de teatro. ¿Sí? Hay una famosa escena en el Quijote, que es una discusión, el capítulo es el 48 de la primera parte, una discusión entre el cura y el canónigo de Toledo, que se lo cruzan en un camino, que hablan de las comedias, ¿no? Y entonces critican el estado presente de las comedias por el hecho de que son mercancía vendible, eso es lo que dice el personaje. O sea que los dramaturgos tienen que escribir las cosas que le gustan al público, aunque sean vulgaridades, tonterías, porque tienen que hacer espectáculos rentables, si no, no pueden vivir de eso, ¿no? Y esa es una discusión que está un poco de fondo en el arte nuevo también, ¿no? O sea que el público decide, entonces al público le gusta tal tema, tal argumento, tal modo, bueno, hay que hacerlo así, porque si no el público deja de asistir al teatro. O sea, el público decide, y eso es una gran novedad. Bueno, entonces, esto también despierta una controversia en la época que tiene que ver con, bueno, lo que se le ofrece a ese público, ¿no? Porque, repitamos, o sea, el público que asiste, buena parte del público que asiste al espectáculo es un público analfabeto, es un público que no está formado, es un público que no ha sido educado. Entonces, digamos, los que supuestamente velan y vigilan por la salud de la sociedad y de sus miembros, si se escandalizaban a veces por las cosas que circulaban en los textos escritos, ¿no? Por ejemplo, ustedes leyeron el Quijote, ¿no? Leyeron porque en el Quijote, bueno, a lo mejor les contaron con respecto a las novelas de caballería que están como detrás de la creación del Quijote, toda esta discusión que hubo en su momento porque se difundieron mucho, era una literatura que gustaba mucho y lo leían mucho las mujeres. Las mujeres que sabían leer leían las novelas de caballería y entonces
que se ocupaban de vigilar la educación de las mujeres se escandalizaban porque leían estas fantasías y a ver si se creían todavía que iba a venir un caballero a buscarlas, entonces iban a andar enamoradizas de acá, de allá, porque digamos, existía toda esta necesidad de control de la lectura. Bueno, si a eso que accedía un público minoritario, digamos, presentaba este nivel de escándalo, imagínense el teatro, donde iba un montón de gente. No porque les preocupara la educación en particular de las clases bajas, sino porque les preocupaba su mala educación, digamos, que encontraran modelos de conducta en las obras de teatro. Entonces esto desató una gran controversia que tenía dos aristas. Digamos, por un lado estaba lo que podríamos llamar la controversia ética, que tenía que ver con esto, ¿no? Con la crítica a la moral y a las malas costumbres que se veían reflejadas en las comedias. Y esta controversia duró prácticamente todo el siglo XVII, porque siempre hubo detractores de la comedia. Siempre hubo gente que pensaba que era una fuente de malos ejemplos, que preparaba vicios y ese tipo de cosas. Entonces aprovechaban cada vez que podían para fogonear el cierre de los teatros. Los teatros cada tanto se cerraban, pero por ejemplo en ocasiones de duelo. Se moría una infanta, bueno, se cerraba el teatro. Se moría un príncipe, se cerraba el teatro. Se moría alguien, se cerraba el teatro. Porque se suponía que no podía haber espectáculos, cosas alegres cuando se había muerto alguien. Entonces cada vez que esto sucedía, aprovechaban para, que no vuelvan a abrir. Pero bueno, nunca digamos triunfaron. Y después la otra es la controversia estética, que no ataca necesariamente el fenómeno teatral, que está de acuerdo con que el teatro exista, pero no en la manera en que propone la comedia nueva. Digamos que hay una serie de características que tiene este nuevo teatro que no le gustan. Esa controversia pasa más bien por críticos, por literatos, pasa más bien por, si quieren, muy entrecomillado, la academia, digamos, lo que hoy llamaríamos la academia. La otra es una controversia que tiene que ver más con, lo que decía antes, la moral. Esta controversia se termina cuando, a principios ya del 17, la comedia nueva es un fenómeno imparable. O sea, ya no importa si está bien desde el punto de vista de la perspectiva, que las obras tengan 3 actos, que mezclen personajes, ya está. Digamos, ya el fenómeno está instaladísimo. Bueno. Entonces, todo esto nos sirve para concluir también que el teatro del siglo de oro, la comedia nueva, como lo llamamos, está relacionado con un montón de transformaciones y de fenómenos de todo tipo, ¿no? Que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, ¿no? Y nos permite despegarnos un poco de una lectura que existió durante mucho tiempo, que es la lectura protagonizada en gran medida por un crítico que se llama Maraval, que es que la comedia era un instrumento de control de la monarquía, ¿no? Porque si uno lee un texto, también esta lectura está muy pegada al hecho de no pensar en la representación, y pensar nada más que en el texto. Cuando leemos algunos de los textos clásicos vemos siempre, un ensalzamiento de la monarquía, el rey siempre resuelve todo, las estructuras de poder siempre están observadas, hay como una serie de preceptos ideológicos que se repiten. Bueno, pero no es que eso lo podemos encontrar en otros textos también, ¿sí? Y no por eso es un vehículo de propaganda necesariamente. Tampoco es que los dramaturgos podían escribir lo que quisieran, y tampoco es que la época, ¿no? También eran sujetos condicionados por sus condiciones. Tampoco se iban a poner revolucionarios de un día para el otro y hacer una obra rupturista, ¿no? Porque además no pasaban la censura. Entonces, no es simplemente un vehículo ideológico, aunque podamos ver que lecturas que van por ese lado cierran y funcionan, pero no podemos reducirlo a eso, ¿sí? ¿Qué más iba a decir?
Entonces, como les dije hace un ratito, el arte nuevo es un texto de la preceptiva, bastante extraño, como texto de preceptiva, ya lo vamos a ver, pero que llega tarde, como toda la preceptiva del siglo de oro, ¿sí? O sea, el siglo de oro es una época de enorme experimentación en un montón de géneros, en la lírica, en la narrativa, o sea, tenemos, no sé, poetas como Góngora o como Garcilaso, tenemos narradores como Cervantes, o sea, una gran renovación y experimentación en todos los géneros, pero tenemos muy poco texto teórico, ¿sí? Más que lo que se escribe mucho tiempo después, ¿no? A la luz de lo que ya existe, o lo que por ahí podemos extraer de los poetas en sus propios textos cuando hacen reflexiones críticas. Bueno, en el teatro sucede lo mismo. El arte nuevo, que es uno de los pocos, o sea, es el único texto de preceptiva que escribe Lope, que es el gran renovador de la escena. O sea, solo esto y por ahí alguna cosa que saquemos de las comedias. Y después los otros textos que hay son para discutir lo que les decía, si está bien o está mal la comedia nueva. Bien, entonces, antes de meternos con el texto, conviene que periodicemos un poco cómo se va, porque digamos, hablamos de la comedia nueva como algo que sucede en un momento y después queda igual. En realidad, la crítica ha tratado de ordenarla, o sea, lo que llamamos el fenómeno de la comedia nueva, piénsenlo en función más o menos de un siglo, ¿sí? Los últimos años del 16 hasta 1680 se muere Calderón, así que ahí más o menos sería el cierre, ¿no? 1680. O sea que de 1570 y pico, que empiezan las primeras comedias, López escribe sus primeros textos dramáticos más o menos en esa época, hasta 1680. Este siglo no es todo igual. Entonces, teníamos esa lectura que ordenaba el teatro en función de las dos figuras protagónicas, Lope y Calderón. Bueno, esa forma de periodizar mucho no nos sirve, ¿no? Porque vuelve, digamos, sobre la idea de, bueno, el genio solitario que tiene como unos satélites alrededor que escriben como él. Hay otros acercamientos que proponen dividir este siglo en 4 en función de diferentes etapas que se van experimentando en la comedia, que tienen que ver con el, digamos, abandono de distintos géneros. Por ejemplo, en la primera etapa, que sería el último cuarto del siglo XVI, un poquito avanzado el XVII, ahí se registran muchas más comedias cómicas, o sea, es como una fase de experimentación. Después ya hacia el 25 está como más consolidada, o sea, más o menos esa es la época de oro de Lope. Y después vendrían los dos cuartos como de ya el estancamiento y las refundiciones, digamos. El último cuarto del siglo sería la época en que los dramaturgos reescriben las comedias, o sea, se verifica mucho este fenómeno, ¿no? Reescriben las comedias de los clásicos, de sus clásicos inmediatamente anteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una fuente ovejuna de un tal Monroy, que es un contemporáneo de Calderón, o sea, empiezan como a utilizar los mismos textos que ya habían sido escritos. Y después hay otra periodización, otra línea de análisis que ve a la comedia como en evolución hasta 1630, ¿no? Y la década de 1630, 1640 sería la década de oro, pero fundamentalmente porque en esa década ya hay un público, o sea, le pone acento a la figura del público sumamente formado en el consumo de espectáculos teatrales y que ya sabe más lo que quiere y exige más. Esto lo van a poder leer en un artículo que sí le voy a dejar de una autora que se llama María Gracia Profetti, que analiza, o sea, el artículo se llama El último Lope, nos viene bien para el castigo porque trabaja con el castigo, y justamente lo que ella rastrea es una serie de elementos que están en esa obra y que tienen que ver con un público más exigente. De todos modos, esa es una obra que Lope escribió para la corte, no la escribió para los corrales. O sea que tal vez ella está pensando en un público de origen más culto, ¿sí?
Pero bueno, el uso del lenguaje, las alusiones, el tipo de recursos, o sea, que tiene que ver con un público mucho más formado, ¿no? Y esto se verificaría porque la década esa del 30 es la de oro tanto para Lope como para Calderón, ¿no? Que es mucho más joven que Lope. Bueno, ahora sí nos vamos a meter con el arte nuevo. Como les decía, en la época en que lo escribe, Lope ya es un autor de comedias, digamos un dramaturgo, no un autor de comedias, bastante conocido, ¿sí? Y sus comedias ya son famosas y buscadas. Uno de los problemas que la crítica tiene con el arte nuevo es que no es fácil encuadrarlo en un género. O sea, por ejemplo, como les decía al principio, el hecho de que aparezca publicada en las rimas, ¿no? A cualquier crítico le puede hacer pensar que es poesía, digamos, que Lope lo incluyó en una antología poética, o sea que es un texto de poesía. Eso determina una forma de leerlo. Entonces, como texto de poesía es un poco duro, es un poco chato para hacer una poesía de Lope. Pero otros críticos proponen que no es poesía, que no hay que verlo como un texto poético, sino como un tratado de retórica. Como un pequeño tratadito, una epístola retórica, con, digamos, conceptos de perspectiva. Entonces eso hace que el enfoque, el abordaje sea otro. Entonces, bueno, digamos, nosotros no vamos a saldar esa discusión. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que este texto fue leído mal durante mucho tiempo. O sea, hubo mucho tiempo en el que la crítica no estaba como en condiciones de leer cierto contenido irónico que tiene el arte nuevo. Y entonces se enfrentaba a él como un texto en el que su autor pedía disculpas y se trataba de explicar. Entonces, por ejemplo, Menéndez Pelayo, que es crítico que, digamos, el gran editor de Lope de Vega, el gran editor del teatro histórico de Lope de Vega, dice que el arte nuevo es una lamentable palinodia. O sea, como que Lope vuelve sobre sus pasos y pide disculpas. En realidad, hoy estamos en mejores condiciones de leer la ironía y nos damos cuenta de que no es así, de que es un texto con un profundo contenido irónico, de que casi que es un juego, que incluso la figura del autor, digamos, del poeta, de la voz poética en el arte nuevo, puede asimilarse quizá a la voz poética del último Lope, que ya, digamos, hace parodia de todos los géneros sobre los que escribió. Pero bueno, digamos, eso es como una idea general. Lo que sí es cierto que la crítica tuvo muchos problemas durante muchos años para entender el texto y para analizarlo. Y que muchos de estos problemas derivan de no poder fijarlo genéricamente y también de no saber a quién le está hablando. Porque el mismo texto anuncia que está dedicado a la Academia de Madrid, pero nadie sabe quiénes estaban en la Academia de Madrid. Sí se sabe que en esa época había academias literarias que se reunían, que discutían, que escribían, digamos, los autores escribían tal cosa a pedido de la academia y discutían poéticamente. Pero algunos críticos piensan que la Academia de Madrid era una serie de eruditos aristotélicos, neoaristotélicos, que le estaban reclamando que explique ese engendro de la comedia nueva, entonces que era un público hostil, y otros piensan que no, que eran todos amigos de Lope, festejantes de la comedia nueva, que se deben haber pasado una tarde divertidísima escuchándolo recitar el arte nuevo. Así que bueno, fíjense por qué carriles tan divergentes discurre la discusión crítica en torno a este texto. Pero bueno, nosotros tranquilos porque no vamos a resolver eso, no nos importa, solo sabemos que existen estas diversas posturas. Bueno, entonces ahora sí vamos al texto. ¿Lo tienen? ¿Lo pueden seguir de algún lado? Bien, yo les voy a comentar una estructura que, digamos, la podemos ir anotando, pero está en el artículo de Rosas que les dejé,
que para lo que sirve, o sea, no es que se la tengan que aprender, pero les puede servir para ordenar el texto, ¿no? Porque Rosas es uno de los que propone que el texto tiene la estructura de un tratadito de retórica. Ve las partes de la retórica clásica bien estructuradas dentro del texto, ¿no? Entonces habla de una parte prologal, ¿sí?, que iría desde el principio hasta el verso 146 y que consistiría en una larga captatio benevolentiae. Una parte central o doctrinal, que es donde, digamos, va los fundamentos y los conceptos de lo que es la comedia nueva, que estaría entre el verso 147 y 361. Parte central o doctrinal. Y después el epílogo entre el verso 362 y el 376. Y a su vez, la parte del contenido doctrinal, la parte del medio, la divide Rosas en 10 partes, 10 pequeñas partes, que corresponderían en distintos grados, digamos, a la dispositio, la elocutio y la inguentio, ¿no?, que son como también partes del discurso retórico. Inguentio. Sí. Más que nada, digamos, no es que vayamos a ir siguiendo esas partes, pero lo que sirve es para ver esa estructura. De todos modos, esto está descrito en el texto de Rosas que les dije. Y si no, hay un apunte que está circulando, no sé si está circulando ahora, estaba en el campus el año pasado, pero lo puedo poner en este año, que está esto mismo, digamos, o sea, alguien que se tomó el trabajo de extraer del artículo de Rosas la lista de las partes, los versos, de qué verso y cuáles son las subpartes, ¿no? Porque a su vez, dentro de la dispositio hay subpartes, dentro de la elocutio hay subpartes, entonces bueno, ese papelito si quieren lo cuelgo. Igual tampoco es que lo tengan que estudiar así, ¿no? Porque bueno, no es que pero se ordena un poco más. Bueno. Bien. Y otra cosa sí importante que dice Rosas, que lo van a ver en el artículo, es que en el arte nuevo conviven 3 fuerzas, ¿sí? Además de esta estructura, hay 3 fuerzas que tienen que ver con la ironía, la erudición y la experiencia. Que la erudición está fundamentalmente en la primera parte, digamos, en esta captatio benevolentiae, y que además, lo vamos a ver, es como un estado de la cuestión, de cómo está la comedia, de cómo la encontró él, de qué dice la retórica y todo, ¿no? Esa es la parte erudita, ¿no? El recorrido erudito. La experiencia está en el contenido doctrinal, que es justamente lo que justifica, en lo que él se justifica o lo que encuentra la forma de justificar el teatro que hace. Y la ironía está en los pareados, que son unas partes especiales digamos, son los versos que riman. Ahora vamos a ver la cuestión de la métrica. ¿Y la erudición? Al principio, en la captatio benevolentiae, que hace como un estado de la cuestión. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Entonces, vamos a empezar la lectura. ¿Alguien tiene ganas de leer? ¿Nadie tiene ganas de leer? Bueno, van a tener que soportar que diría yo entonces. Bien.
Dice, mándame, ingenios nobles, flor de España, que en esta junta y academia insigne en breve tiempo excederéis no solo a la que Italia, que enviando a Grecia, ilustró Cicerón del mismo nombre, junto al Averno Lago, sino a Atenas, a donde en su platónico liceo se vio tan alta junta de filósofos, que un arte de comedia se escriba que al estilo del vulgo se recibe. Fácil parece este sujeto y fácil fuera para cualquiera de vosotros que ha escrito menos de ellas y más sabe del arte de escribirlas y de todo, que lo que a mí me dan en esta parte es haberlas escrito sin el arte. No porque yo ignorase los preceptos, gracias a Dios, que ya tirón gramático, pasé los libros que trataban de esto antes que hubiese visto el sol 10 veces discurrir desde Aries a los peces. Más porque, en fin, hallé que las comedias estaban en España en aquel tiempo, no como sus primeros inventores pensaron que en el mundo se escribieran, más como las trataron muchos bárbaros que enseñaron al vulgo a sus rudezas. Y así se introdujeron de tal modo que quien con arte agora las escribe muere sin fama y galardón, que puede, entre los que carecen de su lumbre, más que razón y fuerza, la costumbre. Verdad es que yo he escrito algunas veces siguiendo el arte que conocen pocos, mas luego que salir por otra parte veo los monstruos que parecen llenos, donde acude el vulgo y las mujeres que este triste ejercicio canonizan, aquel hábito bárbaro me vuelve. Y cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves, saco a Terencio y Plauto de mi estudio, para que no den voces, porque suele dar gritos, la verdad, en libros mudos, y escribo por el arte que inventaron los que al vulgar aplauso pretendieron. Porque como las paga el vulgo es justo, hablarán necio para darle gusto. Bueno, vamos a venir hasta ahí, un fragmento un poco largo, pero ¿qué les parece que está diciendo acá? O sea, ¿o qué les llama la atención? Es como una defensa de sí. Bueno, pareciera estar defendiéndose, ¿no? Eso es por lo que Menéndez Pelayo habló de la palinodia, ¿no? O sea, como, bueno, que se está justificando por lo que hace, ¿no? Pero bueno, por ahí, escarbando un poquito más, llegamos a la conclusión de que no es tan así. O podría no ser tan así, ¿no? Acá nos enfrentamos al problema de esta academia que no sabemos quién es, ¿no? Fíjense que el texto, desde el principio, arma como un sistema pronominal con un yo y un ustedes, ¿no? Dice, mándanme, que un arte de comedia os escriba, ¿no? Porque yo, a mí, vosotros, ¿sí? Aparecen todas estas marcas pronominales que parecen construir una confrontación. Pero después vamos a ver que eso se transforma en un nosotros inclusivo, habla de nuestras comedias, nuestro público, ¿no? O sea que va fundiendo esa aparente relación conflictiva en una especie de solidaridad. Por lo cual, uno puede pensar que estos académicos no eran académicos hostiles y que esa defensa en realidad es un poco un juego, ¿sí? O sea, que no lo están atacando, nadie lo está atacando, está con un público que es afable, ¿no? Y que de alguna forma le permite ser ironía. Claro, sí, porque la entiende, claro. La entiende. Exacto, porque son parte de eso. Bien. Vamos a detenernos un poquito en la estructura métrica. ¿Reconocen qué es esto? Endecasílabos sueltos, ¿no? Porque no hay ninguna estrofa, ninguna forma, solo que cada tanto están esos pareados, ¿no? Cada tanto aparecen 2 versos que riman. Bueno, los pareados van a ser zonas bastante iluminadas del texto, porque esa rima como que recorta cosas, enfatiza ideas. Así que vamos a reparar en ellos cuando los pasemos. Pero además, el hecho de que escriba en endecasílabos sueltos es algo que también tenemos que tener en cuenta, que tenemos que pensarlo. ¿Por qué usarían endecasílabos sueltos? ¿Para qué se usaban? ¿Tienen idea? Sí, sobre todo para la traducción de los textos clásicos. Por ejemplo, las epístolas, la epístola de Horacio, Pisones, todas esas están como traducidas, algunas en endecasílabos sueltos y otras en tercetos. Pero digamos que el endecasílabo suelto imita un poco
o busca imitar, busca parecerse a la poesía clásica latina, que no tiene rima, ¿no? Y que el endecasílabo es un verso largo, que podría parecerse a los hexámetros o a algunas formas de la métrica latina, ¿no? Pero sobre todo por la falta de ritmo. Entonces, esto también es lo que le permite a algunos críticos pensar en la estructura epistolar, digamos, o digamos de tratado, no en una poesía simplemente, sino en algo con un contenido más tratadístico, digamos, y que además lo quiere, digamos, la voluntad de López sería acercarlo a la retórica clásica, ¿no? A las formas clásicas. Pero fíjense que, por un lado, prescinde de la rima para acercarse a una estructura clásica, pero para escribir un arte, ¿no?, que al estilo del vulgo se reciba, es decir, que se adecue, se acerque al estilo vulgar. O sea que ahí hay como una especie de oxímoron que también tiene que ver con este juego irónico, ¿no? Ustedes me mandan que les escriba un arte, o sea, un arte es un tratado, ¿sí?, un arte de escribir comedias, pero un arte de escribir comedias que lo escribo bajo una forma, un formato clásico, pero que es para el vulgo, digamos, para acatar las leyes del vulgo. Bueno, y acá aparece una de las cosas que marcamos, ¿no?, de esas tres fuerzas que dice Rosas, ¿no? Porque dice, fácil parece este sujeto y fácil fuera para cualquiera de vosotros, que ha escrito menos de ellas, o sea, que ha escrito menos comedias, y más sabe del arte de escribirlas y de todo. Y lo que a mí me da en esta parte es haberlas escrito sin el arte. Entonces ahí aparece de fondo la experiencia, es decir, bueno, ustedes me piden a mí que les explique el arte de hacer comedias, yo que las escribí sin el arte. Entonces, lo que legitima su posición de autor, su posición de dramaturgo, es la experiencia. Una autoridad que está basada en la praxis, ¿no?, en su experiencia de dramaturgo. Un dramaturgo al cual el público le ha dado, digamos, el visto bueno, lo ha consagrado. Un dramaturgo exitoso. Pero ¿qué pasa? ¿La experiencia es todo? No, porque enseguida empieza, no porque yo ignorase los preceptos, ¿no? Es decir, yo escribo sin el arte, pero no porque no sé cómo es el arte. Y acá aparece una de las clásicas exageraciones, ¿no? Porque fíjense que dice, no porque yo ignorase los preceptos, gracias a Dios que ya tirón gramático, pasé los libros que trataban de esto, antes que hubiese visto el sol 10 veces, discurrir desde el Aries a los peces. O sea, no se utiliza una fórmula así erudita, ¿no? Porque ¿qué está diciendo ahí? A los 10 años ya había leído. Claro, sí, que a los 10 años ya se había leído los tratados de retórica, yo conocía a Aristóteles, conocía a Horacio y sabía cómo se escribía teatro. Bien. Entonces, sí. Perdón, eso es irónico. O realmente. Sí, bueno, o sea, siempre hace como si tipo de... fuera a lo que se pretende, como así, ¿no? Ay, como si a los 10 años no leer todo eso realmente era así. No creo que a los 10 años haya leído Aristóteles. Sí, siempre, digamos, siempre hace este alarde de conocimiento precoz y sí de que algunas comedias las escribió muy joven. Eso sí, hay algunas comedias que están fechadas. La primera de él, que es Los Hechos de Garcilaso de la Vega y el Moro Tarso, es del 74, está fechada en el 74, ponele que no sea de ese año. Después les voy a contar cómo se fechan las comedias de López. Pero sí, es en torno a esa fecha y él en ese momento tenía 12 años, 14, no más. Sí, era, digamos, como un escritor así, un poeta precoz. Pero bueno, creo que a los 10 años se haya leído
porque que haya escrito, ponele, porque se haya leído Aristóteles antes de los 10 años, es más difícil. Aparte no era, digamos, era una persona de una clase, o sea, de hijo de un bordador, tampoco es que tenía, ¿viste?, un instructor que le daba clases, como podría haber sido alguien de la nobleza que a lo mejor sí, de muy chiquito ya estaba obligado a leer cosas. Lope no. Así que, bueno, mucha inquietud, sí, puede haber tenido, pero es bastante improbable esto. ¿Sí? Bueno. Y entonces, ¿qué más dice? Que cuando dice esto de escribir una comedia, encierra los preceptos con 6 llaves. ¿Sí? O sea, vuelve sobre el tema de sí conozco el arte, pero eso hoy no sirve. Entonces, escribe una comedia con los preceptos del arte y no le interesa a nadie. Entonces, cuando me voy a sentar a escribir una comedia, guardo los preceptos porque me gritan Plauto y Terencio desde los libros y esto no resulta. Y acá aparece por primera vez una rima que va a repetirse en el arte nuevo y que es como una cifra en cuanto a lo que el texto propone, ¿no? Porque como paga el vulgo es justo, porque como las paga el vulgo es justo, hablarle en necio para darle gusto. La rima justo, gusto se repite 3 veces en el arte nuevo y es como la fórmula básica, ¿no? Es justo darle gusto a quien sostiene este entretenimiento. O sea, el que paga la entrada es el público, al público le gusta esto, es justo. Bueno, después, como decíamos, la experiencia está bien, pero Lope siempre busca mostrarse como propietario de una gran erudición. Eso lo hace en un montón de textos, no solamente acá y en todos los géneros que cultivamos. Ustedes leyeron la Filomena, leyeron la Garagontea. Bueno, ahí a veces pasa. Bueno, acá entonces empieza todo un recorrido erudito, ¿no? O sea, quieren que les demuestre que conozco el arte, entonces menciona a Aristóteles, menciona a Horacio, menciona a unos cuantos más, ¿no? Y menciona también a los mediadores, ¿no? Porque en realidad lo que se supone, a lo mejor ya se lo dijeron, es que el conocimiento erudito de Lope era un conocimiento de segunda, era un conocimiento vicario. O sea, lo que él conocía muy bien eran las polianteas, que eran como unas especies de enciclopedias de todo, de cualquier cosa. Entonces consultaba las polianteas y con eso suplía, digamos, cubría un conocimiento que no tenía de primera mano. O sea, no sabemos si leyó Aristóteles, si leyó una traducción de Aristóteles. Lo que sí de haber leído es este Robortello, que lo menciona en algún momento por acá, el utinense, lo llama, que es quien la tradujo en ese momento y que tradujo también la epístola a Pisones de Horacio, ¿no? Que también es una poética. Entonces, bueno, probablemente haya recolectado algunas citas, algunas partes, ¿no? Pero que se haya leído, mucho menos a los 10 años, pero tampoco a la edad que tenía acá, que se haya leído directamente a Aristóteles. Ni siquiera en una traducción más prolija, digamos, lo de Robortello es una traducción, pero la suposición es que, bueno, la sobrevoló, digamos, todo que se la leyó al detalle. Así que, bueno, siempre hay, digamos, esta polémica en torno a la supuesta erudición de Lope y a la exhibición que él hace, que creo que ya era una cosa de la época, o sea, no es que engañó a sus contemporáneos. Y quizás también era una práctica común, o sea, había algunos poetas sí que eran como más ilustrados, más cultos, que sí leían latín, que sí leían griego, Fray Luis, por ejemplo, pero bueno, Lope no tenía esa formación universitaria. Entonces es de presuponer que, por ejemplo, se defendía con el latín, pero no se podía sentar a leer un libro en latín. Horacio. Entonces, bueno, comienza toda una serie de definiciones, esto nos vamos a detener en la lectura, pero que sí, que digamos, hace todo un recorrido erudito. Y fíjense en dónde termina ese recorrido erudito. O sea, después de que nombra a Herodoto, a Aristóteles, a Robortello, esta idea de que es Robortello el que propone esto de que la Ilíada sería como una tragedia y la Odisea una comedia, ¿no? Si las entendiéramos como formas teatrales.
o sea que es una lectura que circuló mucho en la época. Aristófanes, Horacio, menciona a todos estos, ¿y quién viene al final de toda esa sucesión ilustre? Fíjense por acá. Él mismo, exactamente. ¿Sí? ¿Quién cierra todo ese ciclo virtuoso de grandes autores? Él, ¿no? Y menciona justamente sus epopeyas así cultas, ¿no? La Jerusalén trágica, que digamos no fueron textos muy exitosos, ¿no? No sé si en relación con la Dragontea les contaron algo, pero vemos que con la épica al modelo clásico no le fue muy bien, o sea, no fueron muy exitosos esos textos. Después, ya cuando hace la vuelta, digamos ya sobre el final de su vida, escribe la Agatomaquia, que es una épica burlesca. O sea, es como una especie de Ilíada, pero protagonizada por gatos. Ya, digamos, hay como toda otra propuesta que tiene que ver con el agotamiento del género y la reescritura en clave paródica. Pero acá, digamos, está intentando proponer, digamos, textos que permitan consagrarlo como un poeta culto. ¿No? Eso es como una batalla constante en su vida, porque él se consagra como autor de comedias, un género sumamente popular, como autor de romances, recontra popular, pero quiere ser un poeta cortesano. Y bueno, para eso es que tira, digamos, este aparato erudito y siempre se ubica él en algún sitio estratégico de esa genealogía ilustre. Bueno, y en esta parte, digamos, hay sí. Esto mira, sería de Aristóteles, pinta en su poética, ahí hace todas las menciones cultas, ¿no? Habla de la discusión entre qué ciudad inventó la comedia, digamos, toda una serie de referencias eruditas y termina llaman comedia todos comúnmente y el Manetti en su prólogo lo siente, ahí acaba de nombrarse él como autor de épica culta. ¿No? Más o menos son entre el verso 77 y el 96. Gracias. Un poco antes, otra zona que, digamos, que introduce un problema que lo va a tratar mejor después, es porque empieza a presentar el problema de la mezcla de géneros, ¿sí? Que eso va a ser una característica de la comedia nueva y gran fuerte de escandaletes, ¿no? Porque, digamos, es como que lo trágico, lo cómico separados. Entonces, dentro de ese recorrido erudito que hace, el recorrido erudito fuerte, pesado, está entre el verso 97 y el 127. Ahí es donde empieza, digamos, con la génesis de la comedia, cómo lo definió lo otro, y termina con la autorreferencia. Pero hay una parte que me interesa rescatar, es cuando habla de la mezcla de géneros, que después lo vamos a retomar cuando ya entren en las definiciones. Esto es más o menos entre el verso 71 y los que siguen, ¿no? Está hablando de Lope de Rueda, ¿no? Que como les dije es un antecedente, es un comediógrafo valenciano, pero que escribe comedias, ¿no? Entonces, bueno, sus comedias de prosa tan vulgares, de donde se ha quedado la costumbre de llamar entre meses las comedias, versos 70 por ahí, antiguas, donde está en su fuerza el arte, ¿no? Es decir, comedias que siguen los preceptos aristotélicos, siendo una acción y entre plebeya gente, porque entremés de rey jamás se ha visto. Y aquí se ve que el arte por bajeza de estilo vino a estar en tal desprecio y el rey en la comedia para el necio, ¿sí? Entonces, digamos, habla de las comedias de Lope de Rueda, donde no hay mezcla de personajes, donde los personajes de la comedia son personajes bajos,
porque no existe que el rey esté en un entremés, pero después dice, en la comedia actual, de estilo vino a estar en tal desprecio, y el rey en la comedia para el necio. O sea, el necio, o sea, el vulgo, el que no entiende, el que no conoce el arte, le gusta que el rey esté en la comedia, bueno, vamos a poner al rey en la comedia. Ahí es como que lo sobrevuela el tema, después lo va a profundizar. Y después, casi sobre el final de esta captatio benevolentia, que está puesta en el estado de la cuestión, menciona dos temas más que son importantes para tener en cuenta, donde dice en el verso 111, por argumento la tragedia tiene la historia y la comedia el fingimiento. ¿Sí? O sea que las tragedias tratan de argumentos históricos y las comedias de argumentos ficcionales. Vamos a ver que esto en su teatro no se cumple, porque las comedias históricas no siempre son tragedias. Muchas veces terminan bien, son tragicomedias. Y a continuación, la función didáctica, es decir, la posibilidad ejemplar que tiene el teatro, de funcionar como algo ejemplar. Fíjense, más o menos verso 123. Por eso Tulio Cicerón la llamaba espejo de las costumbres y una viva imagen de la verdad, altísimo atributo que corre parejas con la historia. Mirarse es digna de corona y gloria. O sea, bueno, que sirven para aprender, porque son espejo de la vida. Bueno, hasta acá, ¿se entiende? Más o menos, ¿alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿No? Bueno. Vamos a leer unos fragmentos más. Dice, pero ya me parece estáis diciendo que es traducir los libros y cansar, ¿no? O sea, nos habló de Aristóteles, de Robertello, de Leonato, o sea, como que les tradujo todos los libros. Pintaros esta máquina confusa. Creed que ha sido fuerza que os trujese a la memoria algunas cosas de estas, porque veáis que me pedís que escriba arte de comedias en España, donde cuanto se escribe es contra el arte. Y que decir cómo serán ahora contra el antiguo y que en razón se funda, es pedir parecer a mi experiencia, no al arte, porque el arte verdad dice que el ignorante vulgo contradice. O sea, vuelve sobre los mismos tópicos, ¿no? O sea, bueno, vuelve a excusarse, hace como una segunda captatio benevolente que dice, bueno, perdón por este excursus erudito, pero todo esto es necesario para que entiendan lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que escriba un arte, mientras que todo lo que se hace en España es contra el arte. Porque todo lo que vemos en las comedias y que al público le gustan no tiene nada que ver con la preceptiva. Está, digamos, contrario a la preceptiva. Y acá estaríamos ya terminando, en el verso 146, estaríamos terminando este prólogo, esta primera parte, ¿no? Y ya entraríamos en el contenido doctrinal. Pero vienen dos estrofas, por llamarlas de algún modo, ¿no? Dos partes, que están relacionadas anafóricamente esto de si pedís arte, si pedís parecer, ¿no? Que, digamos, esa anáfora, si pedís, lo que arma estructuralmente es como la ecuación que funciona en todo el texto. Esta ecuación, arte-experiencia. O sea, si quieren, les dice, si pedís arte, lean a Lutinense, acá donde lo menciona, ¿no? Robertello y veré sobre Aristóteles, y aparte lo que escribe de comedia, cuanto por muchos libros hay difuso, que todo lo de ahora está confuso. O sea, si lo que les interesa es la parte teórica que siga el arte, léanse esto. Ahora, si pedís parecer, si piden algo que tenga que ver con la experiencia, acá vengo yo, ¿no? Si pedís parecer de las que ahora están en posesión y que es forzoso, que el vulgo con sus leyes establezca la vil quimera de este monstruo cómico. Diré el que tengo y perdonar pues debo, obedecer a quien mandarme puede. Que dorando el error del vulgo quiero deciros de qué modo las querría, ya que seguir el arte no hay remedio, en estos dos extremos dando un medio. Es decir, las leyes de la comedia ahora las dicta el público. Entonces, por eso dice
que el vulgo establezca con sus leyes la vil quimera de este monstruo cómico. Y ahora nos vamos a detener en ese verso. Pero de todos modos tampoco se puede ignorar del todo la perspectiva. Es decir, que hay que equilibrar lo que tradicionalmente es una obra de teatro con el gusto del público. Digamos, hay que acompasar estas dos fuerzas. Por eso dice, ya que seguir el arte no hay remedio, en estos dos extremos dando un medio. O sea, tampoco todo lo que el público quiere tratar como de formar al público con algunos parámetros de la retórica clásica. Volvemos a ese verso de la vil quimera de ese monstruo cómico. ¿De qué les parece que está hablando ahí? ¿Qué será el monstruo cómico? ¿Y por qué lo llaman monstruo? Perdón, ¿qué razón? 150. Porque, sí, son las obras de teatro, pero son un género especial que es el género de la renovación. Es decir, en cuanto a escribir tragedias puramente trágicas, no hay problema. ¿Sí? O sea, algunos cambios con respecto a lo que serían las tragedias clásicas en cuanto a la distribución en actos y qué sé yo. Pero de todos modos, en el siglo de oro no se escriben tragedias así. Es la discusión que decíamos antes, ¿no? Que se dice que en España no hay tragedias. Las comedias cómicas, bueno, tampoco serían tanto un problema. El problema es, el gran problema de la comedia del siglo de oro, de la comedia nueva, es la tragicomedia. Es ese género híbrido nuevo que permite mezcla de cosas que antes no se mezclaban. Por eso lo llama monstruo. Tengan en cuenta que en el barroco la idea de monstruo no es totalmente negativa. El monstruo es algo que la naturaleza produce. Tiene que ver con la hibridez, tiene que ver con la mezcla, y no es necesariamente malo. Entonces, la idea de monstruo no es totalmente descalificadora. Y el monstruo cómico es justamente la tragicomedia. Es ese engendro, por decirlo de algún modo, de la fórmula nueva que da lugar a la mezcla. Se mezclan estilos y se mezclan personajes. Ahora, el mismo López se va a encargar de detallarlo en el contenido doctrinal. Pero es lo que ustedes van a ver en obras como todas las que vamos a ver. Bueno, el castigo estaría un poco afuera, pero en el burlador que van a ver en Prácticos, en Fuenteovejuna, es decir, obras en las que aparecen personajes mezclados, personajes que antes no se mezclaban. O sea, lo que habíamos visto antes que dice Lope de Rueda. No hay reyes en los entremeses, no hay personajes altos en las comedias, no se mezclan los personajes altos con los vulgares. Si es una comedia, sí, se pegan palos, pero son labradores, son pastores, son rústicos, no aparece ningún noble, ningún letrado, ningún rey. En cambio, en la comedia del siglo de oro, como dice antes, está el rey en las comedias, porque eso le gusta al público. Esa mezcla divierte, entretiene y agrada. Entonces, esa es, sí. Entonces el problema es para la perspectiva, no para los actores. Si se escribe siguiendo lo que al público le gusta, puede ser. Bueno, eso es lo que plantea Lope acá. Lo que pasa es que escribir lo que al público le gusta se corre, digamos, entra en esta controversia estética. O sea, burla los preceptos clásicos. Claro, sí, sí. Por eso es lo de ir en contra del arte. Pero es lo que hacen todos en este momento. Ya en 1609 no se escribe de otra manera, es lo que ya está consagrado, no se puede ir atrás. Bien. Y ahora empieza bien claramente el contenido doctrinal, ¿no? Tenemos, digamos, desde el verso 158 hasta el 164 lo que sería esa parte de la disposición, ¿no? En donde va a definir tres cosas fundamentalmente. El concepto de tragicomedia, que ahora lo vamos a leer bien, la división, las unidades, el respeto a las unidades, si se respeta la unidad de tiempo, de acción, de lugar, y la división del drama, es decir, cómo se distribuye la materia
a lo largo de la obra. Una cosa que no les aclaré, que es importante, es que cuando hablamos, porque yo todo el tiempo estoy hablando de las comedias, acá se habla de las comedias. La comedia en el siglo de oro casi que la tenemos que pensar como comedia con mayúscula porque refiere a la obra teatral, no necesariamente la comedia cómica. Por eso se hacen estas aclaraciones. Comedia cómica es la comedia que es todo risa y que termina bien. Pero la comedia con mayúscula encierra tanto tragicomedias como comedias. La comedia es el teatro. ¿Sí? Cuando Lope acá habla de comedias, habla del teatro de su tiempo y habla de tragicomedias y comedias. ¿Sí? Entonces yo por ahí digo, Fuente Ovejuna es una comedia. Sí, es una comedia, es una tragicomedia. Comedia en los términos del teatro del siglo II. ¿Se entiende esto? Por ahí lo van a ver en los artículos, la comedia con mayúscula, la comedia con minúscula o la aclaración de comedia cómica. Bien, entonces, empieza, ¿no? Elijas el sujeto y no se mire, perdonen los preceptos si es de reyes, aunque por esto entiendo que el prudente Filipo, rey de España y señor nuestro, en viendo un rey en ellos se enfadaba, o fuese el ver que el arte contradice, o que la autoridad real no debe andar fingida entre la humilde plebe. Ven acá, está justamente recuperado todo esto, de lo de la controversia ética y estética, ¿sí? Porque dice que a Felipe II no le gustaba cuando un rey aparecía en escena. ¿Y el enojo de qué venía? Ya sea de que es contrario al arte, lo que sería la controversia estética, o que está mal, desde el punto de vista de los principios, que un rey se esté mezclando con la plebe. O sea que esas serían, digamos, las razones por las que se objeta la tragicomedia. Igual, insisto, Felipe II fue de los más defensores de la comedia, así que esto también es como una especie de referencia quizá no del todo exacta. Y vuelve de nuevo, ¿no?, a recurrir al ejemplo de la antigüedad, y van a ver que cita al anfitrión de Plauto, que es uno de los casos de comedia cómica en que aparecen dioses, que eso supuestamente va en contra de los preceptos clásicos, ¿no? Los dioses no pueden aparecer en una comedia. Si aparecen en el teatro es en el caso de un drama serio o una tragedia, pero no, digamos, en situaciones ridículas, ¿sí? Y acá define, ¿no?, lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca, aunque sea como otro minotauro de Pasife. Fíjense que de nuevo la figura del monstruo, ¿no?, para hablar de la tragicomedia. Harán grave una parte, otra ridícula, que aquesta variedad deleita mucho, buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza. Es lo que les decía antes, ¿no?, la idea del monstruo como algo que la naturaleza produce y que por lo tanto puede ser bello. O sea que esto es un concepto muy barroco, ¿no?, que en la variedad está lo bello, porque la naturaleza es variada, porque la naturaleza varía todo el tiempo, entonces hay belleza en la variedad. Hay belleza en mezclar lo trágico y lo cómico. Entonces, nos está hablando no solamente de mezclar personajes, no solamente de que los reyes aparezcan mezclados con los plebeyos, sino de que se mezclen situaciones cómicas y situaciones ridículas. Y que esas situaciones ridículas puedan afectar también a los personajes altos. Eso es lo que pasa en la comedia. La comedia cómica, todo el mundo puede ser objeto de un, digamos, episodio ridículo. Al conde de no sé qué le puede pasar una cosa ridícula, que lo haga protagonizar una escena cómica. En la comedia cómica. En la tragicomedia se distribuye la comicidad entre los distintos personajes. Los personajes plebeyos o los personajes bajos son los que protagonizan las situaciones cómicas, y los personajes nobles o altos son los que sostienen la trama seria. En las tragicomedias, digamos, porque, claro, sería como la parte trágica la que sostienen los personajes altos, y la parte cómica la que llevan los personajes bajos. En la comedia todos mezclados. Bueno, y ahora a continuación habla de las unidades, ¿no?
Adviértase que solo este sujeto tenga una acción mirando que la fábula de ninguna manera sea episódica. Ahí lo que está hablando es de justamente la unidad de acción, o sea, que pase una sola cosa en las comedias. Ahora, ¿qué problema hay con esto? Ninguna comedia del siglo de oro tiene una sola acción. Siempre hay una acción segunda. En algunos casos, vamos a ver, como en Fuente Ovejuna, son dos acciones, es casi una doble trama. O sea, hay dos cosas que pasan, que están imbricadas, que confluyen. Después lo dice, que si hay más de una acción, no se pueda extraer nada de la fábula sin que se derribe todo el edificio. Eso lo dice a continuación, ¿no? Es decir, que bueno, no elude esta cuestión de que en el teatro de su tiempo no hay una sola acción, no es que pasa una sola cosa, ¿no? Y además, generalmente, lo que pasa en la tragicomedia es que se mezclan, o sea que en las comedias del siglo de oro siempre aparece una trama amorosa, siempre, y que generalmente se complementa con alguna otra trama. En el teatro histórico, con la trama histórica. En otro teatro, digamos, con alguna otra trama que sea por ahí la protagónica. Pero siempre hay más de una situación dramática mezclada. Sí. Igual también con la idea de comparar con lo episódico no tiene que ver con que la obra, la acción que se inicia al inicio de la obra debe resolverse al final y no que se vayan resolviendo cosas. Sí, claro, sí, o que no haya, digamos, resoluciones en el medio. Claro. Sí, está. Es una sola acción en el sentido global. Sí, eso es lo que sucede, pero digamos, en relación con la proyectiva, es la unidad de acción es que en el teatro clásico es una sola acción, digamos, no tenés tramas secundarias. Entonces, bueno, lo que se termina pasando después es lo que vos decís, que hay por ahí varias acciones, pero todas se desarrollan, ¿no? Y se resuelven. Por ejemplo, hay una comedia de Lope, justamente, que es una comedia mitológica, que dramatiza la leyenda de Perseo, ¿no? La leyenda de Perseo es episódica, porque tiene como varios núcleos, o sea, por lo menos todo lo que él elige representar. Si hubiese sido el nacimiento, bueno, nada, o sea, toda la cuestión de Dana, la lluvia de oro, la huida, el rescate, bueno, termina ahí. Pero nos perdemos, digamos, la parte de las hazañas de Perseo, y nos perdemos después la hazaña de Andrómeda. Entonces, Lope dramatiza todo, y son como 3 actos que son como 3 obras. Entonces, por eso, bueno, desde Menéndez Pelayo en adelante, todos la critican mucho porque es una comedia súper episódica. Pero bueno, la leyenda es episódica y si vas a escribir una comedia sobre Perseo, no puedes prescindir de ninguna de las partes. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la aglutinación de la comedia, sí, parece que fallara, pero es por lo que está como sustrato. Bueno, después también se refiere a la unidad de tiempo, ¿no? Digamos, proponiendo que todo tiene que pasar en un día, pero eso tampoco se verifica, ¿no? Salvo que, acá lo dice, ¿no? 188, no hay que advertir que pase en el periodo de un sol, aunque es consejo de Aristóteles porque ya le perdimos el respeto cuando mezclamos la sentencia trágica a la unidad de la bajeza cómica. O sea, bueno, Aristóteles dice que solo tiene que pasar un día en la comedia, pero como ya no respetamos, no lo respetamos con la mezcla de género, tampoco lo vamos a respetar con esto, ¿no? Y entonces dice, pase en el menos tiempo que se pueda, si no es cuando el poeta escribe historia, ¿no? Ahí, digamos, como él escribió mucho teatro histórico, justifica esto en su praxis como dramaturgo de la historia. Es decir, es imposible contar un episodio histórico que suceda en una jornada, ¿sí? Siempre pasa más tiempo, ¿no? Entonces dice, cuando el poeta escribe historia, en que hayan de pasar algunos años, que esto podrá poner en las distancias de los dos actos, o si fuere fuerza, hacer algún camino una figura. Cosa que tanto ofende a quien lo entiende, pero no vaya a verlas quien se ofende, ¿no? Entonces, lo que aconseja es que el tiempo pase en los entreactos, ¿no? O sea, que entre el primer acto y el segundo pase el tiempo y se haga explícito en la obra de alguna manera que pasó el tiempo, ¿no? Hay una comedia de él que se llama Las Paces de los Reyes, que se la criticaban mucho los contemporáneos porque también
En el primer acto nace un príncipe, o sea, termina el acto cuando nace el príncipe. Y en el segundo acto ya es un joven, y en el tercer acto ya es el rey. Entonces, bueno, como que pasó todo el tiempo en el término de una comedia y que eso es contrario a la preceptiva. Entonces también por eso, bueno, no vaya a ver los 15 años. Y fíjense que esto nuevamente lo justifica en la conducta del público y en lo que pide el público, ¿no? Dice, oh, ¿cuántos de este tiempo se hacen cruces de ver que han de pasar años en cosa que un día artificial tuvo de término, que aún no quisieron darle el matemático? Porque considerando, y esta es una fórmula muy original de él, porque considerando que la cólera de un español sentado no se templa si no le representan en 2 horas hasta el final el juicio desde el Génesis, yo hallo que si allí se ha de dar gusto, con lo que se consigue es lo más justo. Y aparece de nuevo esta rima, ¿sí? O sea, bueno, un español sentado 2 horas, más de eso no aguanta. Y en 2 horas le tengo que representar desde el Génesis hasta el juicio final, porque le gusta. Y eso es lo justo. Entonces, bueno, fíjense que está ahí también ese condimento de su experiencia. Él sabe lo que tolera el público, cuánto lo tolera, en qué momento se aburre y qué quiere saber. Quiere ver todo. En 2 horas todo. Puede ser que con esta construcción de la rima que se repite intente de alguna forma instalar esta idea, digamos, lo formal se corresponde con lo que él está pretendiendo, digamos, que resuene, digamos, que lo justo es lo que da gusto. Sí, y ese tendría que ser el nuevo precepto, digamos. Sí, exactamente. Entonces, a través de la rima va a resonar, digamos, en el lector, entonces la idea queda grabada por este uso de la rima, ¿no? Sí, porque sí. la rima podría tener esta finalidad, podría ser, ¿no? Sí, absolutamente. Es un nuevo precepto. Es eso, claro. O sea, la preceptiva ahora es eso, darle al mundo y eso el gusto, porque eso es justo. Después, esta rima la va a retomar en algunas comedias. Aparece, digamos, lo justo y el gusto, y obviamente reenvía bastante al arte nuevo. O sea, nos reenvía a nosotros ahora o a los críticos en un momento, no tanto al público, pero digamos, como que se construye esta fórmula de lo justo es el gusto. Bueno, entonces nos definió la tragicomedia, habló de las unidades y ahora habla de la división del drama, es decir, cómo distribuir los actos. Y acá sí hay una novedad en el teatro del siglo de oro, que es que, digamos, de lo que la preceptiva proponía, que son 5 actos, ¿no? Y que muchas fórmulas siguen usando, porque el teatro de Shakespeare, por ejemplo, es en 5 actos, en el siglo de oro son 3. Son nada más que 3 actos. Ay, son... Estoy dando el arte nuevo, así que puedes participar. Bueno, y fíjense que recomienda escribir el texto en prosa primero, para distribuirlo bien, ¿no? El sujeto elegido escriba en prosa y en 3 actos de tiempo le reparta, procurando, si puede en cada uno, no interrumpir el término del día. Bueno, ahí vuelvo de nuevo con ese tema. Y habla de, digamos, ejemplos anteriores, ¿no? Habla del capitán de Virués, que es Cristóbal de Virués, que les mencioné antes, que ya escribía la comedia en 4 actos, o sea que ya había empezado el proceso de reducción de los actos, ¿no? El capitán de Virués en Cien de Ingenio puso en 3 actos la comedia que antes andaban en 4 como Pies de niño, que eran entonces niñas las comedias. Y yo las escribí de 11 y 12 años, eso es lo que les decía al principio, de a 4 actos y de a 4 pliegos, porque cada acto un pliego contenido. Lo que les contaba al principio, que ese conocimiento, esa experiencia precoz, ¿no? A los 11, 12 años ya había escrito esta comedia que mencioné, que tiene 4 actos. ¿Sí? Bueno, habla un poco de la estructura del espectáculo también, como para justificar su conocimiento, esto que les decía antes, cómo era, que tenía, había espectáculos más breves entre acto y acto, ¿sí? Los entremeses, los bailes, ¿no? Y luego dice, dividido en 2 partes el asunto, ponga la conexión desde el principio, hasta que vaya declinando el paso, pero la solución no la permita hasta que llegue a la postrera escena.
porque en sabiendo el vulgo en qué el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas al que esperó 3 horas cara a cara, que no hay más que saber que en lo que para. O sea, que se dilate la resolución hasta el final. ¿Sí? Es como la idea de generar expectativa para que el público siga pendiente hasta que el conflicto se resuelva. Entonces, es un consejo sobre cómo distribuir la materia. Y lo último que dice respecto de la disposito, respecto de cómo armar la comedia, es quede muy pocas veces el teatro sin persona que hable, porque el vulgo en aquellas distancias se inquieta y gran rato la fábula se alarga, que fuera de ser esto un gran de vicios, aumenta mayor gracia de artificio, es decir, no dejar el escenario vacío, ¿no? Si el tablado queda vacío, la gente se va. ¿Sí? Piensen lo que les decía antes, que no es posible oscurecer la escena. ¿Sí? En ese momento, bueno, de día se van los actores y queda a la vista un tablado vacío. Bueno, y ahora viene entonces la parte en la que da consejos sobre la expresión, sobre la poesía, sobre la forma poética, lo que llamamos la elocución, ¿no? Que se va a basar en 3 cuestiones: el lenguaje, la métrica y las figuras retóricas. Es decir, son consejos respecto del componente poético, ¿no? Perdón, ¿cuál es? Lenguaje. Métrica y recursos, figuras retóricas. Las recomendaciones sobre el lenguaje tienen que ver con 3 cuestiones fundamentalmente: la claridad, la verosimilitud y la búsqueda de efectos. Vamos a ver. Comience pues y con lenguaje casto no gaste pensamientos ni conceptos en las cosas domésticas que solo ha de imitar de 2 o 3 la plática. Mas cuando la persona que introduce persuade, aconseja o disuade, allí ha de haber sentencias y conceptos, porque se imita la verdad sin duda, pues habla un hombre en diferente estilo del que tiene vulgar cuando aconseja, persuade o aparta alguna cosa. Dio los ejemplos Arístides retórico porque quiere que el cómico lenguaje sea puro, claro, fácil y aún añade que se tome del uso de la gente haciendo diferencia al que es político. Porque serán entonces las dicciones espléndidas, sonoras y adornadas. No traya la escritura ni el lenguaje ofenda con vocablos exquisitos, porque si ha de imitar a los que hablan, no ha de ser por pancallas, por metauros, hipogrifos, sermones y centauros. O sea, lo que está diciendo ahí es que se utilice un lenguaje claro porque se ha de imitar la forma en que habla la gente, ¿no? Salvo, reserva algunas oraciones que tienen que ver con aconsejar, disuadir, ahí sí se puede añadir artificiosidad al lenguaje. Pero después, como la comedia imita la vida, no puede, digamos, un personaje que está hablando en una situación doméstica, como dice, utilizar un lenguaje retórico, utilizar formas oscuras y de paso una crítica al lenguaje gomborino, ¿no? Con esto de los hipogrifos, sermones y centauros, ¿no? Que son palabras sofisticadas que nunca deben aparecer en el lenguaje de un personaje teatral, ¿sí? Si hablar el rey, imite cuanto pueda la gravedad real. Si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa. Describa a los amantes con afectos, que muevan con extremo quien escucha. Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante y con mudarse en sí, mude al oyente. Bueno, de lo que está hablando ahí es del decoro verbal, es decir, de la adecuación del lenguaje al personaje que habla, ¿sí? Si habla un rey, bueno, tiene que hablar con cierta majestad. Si habla un viejo, bueno, con elocuencia, ¿no? Y producir efectos en el público. Sobre todo, por ejemplo, habla de los soliloquios y las escenas amorosas que conmuevan, ¿sí? Pero, digamos, lo que enfatiza es esto, el decoro verbal, que no hable, digamos, más adelante lo dice, ¿no? Que un criado hable con sentencias complejas y cosas así. Bueno, y por último, lo que les decía, la métrica, ¿sí? Esto es, digamos, son unos versos bastante socorridos del Arte Nuevo porque son como una guía respecto de la polimetría
del teatro del siglo de oro, ¿no? Donde empieza: acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las décimas son buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, las relaciones piden los romances, aunque octavas lucen por extremo. Son los tercetos para cosas graves y para las de amor, las redondillas. Fíjense que acá nombra un montón de formas métricas y estróficas: décimas, sonetos, romances, octavas, tercetos, redondillas. ¿Ustedes vieron algo de métrica en los prácticos? ¿Métrica? ¿Vieron la guía, todo? Bueno, el teatro del siglo de oro tiene esa característica, es polimétrico, es decir, que la métrica va cambiando. Es en verso, obviamente, pero no es siempre la misma forma del principio hasta el final, sino que va pasando de una a otra, y lo que aconseja acá Lope es utilizar determinadas formas métricas para determinadas situaciones, es decir, que hay un decoro también en la estructura métrica y la situación dramática, ¿no? Y acá enumera algunas, ¿no? Décimas buenas para quejas, es decir, cuando un personaje queda, por ejemplo, un soliloquio y está lamentándose por algo, está bien que ese discurso esté en décima. Soneto, ¿no? Romances, octavas, tercetos y redondillas. Bueno, esto igual lo vamos a ver mejor en acto cuando veamos alguna comedia, cómo funciona esta cuestión de la polimetría y la adecuación de la forma métrica a la situación dramática. Y por último, entonces, de la parte de la elocución, las figuras retóricas. Las figuras retóricas importan como repetición, monodiplosis y en el principio de los mismos versos aquellas reacciones de la anáfora, las ironías y limitaciones, apóstrofes también y exclamaciones. Fíjense que todas estas formas retóricas que recupera son las que tienen que ver con que se pueden apoyar en la dicción, ¿sí? O sea, que se pueden apoyar en lo que uno escucha, que no son tanto formas retóricas que, digamos, se relevan en la lectura, sino que, por ejemplo, la repetición de un sonido, la repetición de una palabra, la ubicación de la misma palabra en zonas estratégicas del verso, son cosas que en la escucha se pueden captar y que se pueden apoyar también en la actuación. O sea, un actor que tiene que repetir una palabra la puede enfatizar, le puede dar como cierta performance que la destaque. Entonces, digamos, todos los consejos que tienen que ver con las figuras retóricas se apoyan en figuras retóricas que se relacionan con la representación. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Sí. Dice, en la calle no parece cosas altas ni diga nosotros hemos visto en algunas comedias extranjeras. ¿A qué comedias extranjeras podrán hablar? Con exactitud no sé, no, pero como un universo de teatro italianas o francesas, sí. Sí, después va a decir que a él lo van a llamar bárbaro y lo van a criticar, lo dice en el cierre, ¿no? Lo adelanto por las dudas, no lleguemos a verlo, pero cuando hace, digamos, como el cierre del texto, dice, bueno, que a mí me van a llamar bárbaro en Francia y en Italia por escribir así, pero yo estoy escribiendo como lo pide el público de España, lo que yo estoy haciendo es lo que necesita el teatro español, que me critiquen afuera, pero digamos como que existen modalidades del teatro que siguen más la retórica clásica, o sea, que siguen más la retórica aristotélica, digamos, la poética aristotélica. Bueno, después, digamos, lo que sería la parte del encuentro, lo que sigue a continuación, ¿no? De lo que habla es de los temas que interesan, ¿no? Acá. 3.27, ¿no? Los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente. Con ellos las acciones virtuosas, que la virtud es donde quiera amada, pues que vemos si acaso un recitante hace un traidor, que es tan odioso a todos que lo que va a comprar no se lo venden, y huye el vulgo de él cuando lo encuentra. Si es leal, le prestan y convidan, y hasta los principales le honran y aman, le buscan, le regalan y le aclaman. O sea, está proponiendo como temática de mayor gusto los casos de honra, que bueno, eso, digamos, en cierta medida era
digamos, como un tema que aparece repetidamente en el teatro del siglo de oro, ¿no? Los conflictos de honra, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en Fuente Ovejuna, lo vamos a ver en El Castigo y lo van a ver en El Burlador, o sea, la temática de la honra. Entonces, bueno, los casos de honra gustan mucho, ¿no? Y, digamos, y fíjense, con ellos las acciones virtuosas, ¿no? Y fíjense que después habla de un fenómeno que existe todavía, que es esta identificación entre el actor y el personaje, ¿no? El que hace de un traidor en la comedia, después nadie le quiere vender cosas, lo insultan, ¿no? Dice, lo que va a comprar no se lo venden, huye el vulgo de él cuando lo encuentran. Y en cambio, el que hace un personaje virtuoso, todos lo quieren, le regalan cosas, lo reciben, ¿no? Bueno, eso sucede todavía, ¿no? Así que ninguna rareza. Bueno, después aconsejan no abusar de la sátira, ¿no? Que esto también es algo que tiene que ver con ciertos géneros clásicos, ¿no? Dice pique sin odio, o sea, no criticar, no satirizar a nadie que pueda ser reconocido. Eso en la comedia latina, la comedia griega también es típico, ¿no? Que los comediógrafos se ensañaban por ahí con personajes conocidos y los ridiculizaban, los hacían quedar mal en la comedia. Bueno, desaconseja eso, ¿no? Y es más, advierte que en cierta época estuvieron prohibidas las comedias, lo dice acá y lo dice al principio también, por abusar de la sátira. Bueno, después habla de algunas cuestiones relacionadas con la representación, con el vestuario. Se me pasó lo de la mujer vestida de hombre. Digo, bueno, después veo si lo encuentro. Ah, sí, suele el disfraz varonil agradar mucho, ¿no? Las damas no desligan de su nombre y sin mudar el traje sea de modo que pueda perdonarse porque suele el disfraz varonil agradar mucho. ¿Sí? Eso es lo que les comentaba antes de las mujeres vestidas de hombre. Bueno, y después hace un cierre, ¿no? Y dice, además ninguno de todos llamar puedo más bárbaro que yo, pues contra el arte me atrevo a dar preceptos y me dejo llevar de la vulgar corriente a donde me llamen ignorante Italia y Francia. ¿Ves? Esto es lo que te decía. Pero ¿qué puedo hacer si tengo escritas con una que ha acabado esta semana 483 comedias? Porque fuera de 6, las demás todas pecaron contra el arte gravemente. Sustento en fe lo que escribí y conozco que aunque fueran mejor de otra manera, no tuvieran el gusto que han tenido. Porque a veces lo que es contra lo justo, por la misma razón deleita el gusto, ¿no? Y acá cierra, bueno, después tiene un epílogo, ¿no? Unos versos en latín y un epílogo final, pero, digamos, en esta parte está como recogido todo lo que hizo, ¿no? Bueno, sí, podría ser que con el arte sea mejor, pero con el arte no le van a gustar a nadie, con los principios de la poética clásica no le van a gustar a nadie. Y yo sustento lo que dije en mi experiencia. Escribí 480 y no sé cuántas comedias, de las cuales solo 6 siguieron el arte, que nadie sabe cuáles son, pero no le gustaron a nadie, no fueron un fracaso. Así que, aunque me llamen bárbaro, aunque me llamen como quieran, sustento lo que dije y así escribo. ¿Por qué? Porque lo que va contra lo justo a veces es, digamos, porque deleita el gusto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, maratón del arte nuevo. ¿Alguna pregunta? Bueno, en todo caso, sí. ¿Sabes cuáles eran esas comedias? No, nadie sabe cuáles son. No hay comedias de Lope escritas, o sea, que se hayan rescatado el día de hoy, según la poética aristotélica. Capaz que ni siquiera es cierto. No, ninguna, o sea, todas siguen este esquema, incluso las más tempranas. Todas tienen ya la mezcla de personajes, la mezcla de estilos. Solo hay una que tenga 4 actos, todas las demás tienen 3 actos. O sea que todas siguen el arte nuevo más que el otro. O sea, que tampoco sabemos si es verdad que escribió ese comedia siguen el arte. Bueno, nada, denle la leída a ver si se les aclara más, si les surge alguna duda o si hay algo que se les aclare más después de leerlo. Y ya para el jueves arrancamos con Fuente Ovejuna, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, bueno, al principio de la clase lo vemos.
pero ya la idea sería empezar con Fuente Ovejuna, así que si pueden esa también leanla. También vamos a ir leyendo partes, pero no la vamos a poder leer todo en clase. Bueno, muy bien.